un milagro que Dios hizo a través de dos de sus discípulos, de dos de sus apóstoles. Pero todos los milagros tienen una consecuencia. Todos los milagros que Dios hace, Él los hace por un propósito, por una razón. No es que Dios esté sorteando milagros y aquel que compre la lotería del milagro se lo va a ganar. No, siempre que Dios hace un milagro en la vida de alguien, lo hace con un propósito, lo hace con una razón. Y el versículo 11 del capítulo 3 nos ayuda a ilustrar cuál es ese propósito, cuál fue esa oportunidad que Dios vio y aprovechó al levantar al paralítico, al cojo que estaba en la puerta del templo en Jerusalén. Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones judíos, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que por vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus santos profetas, de que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? De refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y le pide a Dios que en esta noche le hable a través de su palabra?
Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. En esta noche venimos delante de ti a escuchar tu palabra, porque tu palabra habla de milagros y hoy necesitamos milagros. Pero tu palabra fue dada por tus santos profetas y apóstoles para levantar nuestra fe y para que en estos tiempos Jesucristo siga siendo el Señor de nuestras vidas y el sanador de toda enfermedad y proveedor de toda necesidad. Habla al corazón de tu pueblo y que cada uno de nosotros, cuando salga de este lugar, sea lleno del poder de Dios para recibir el milagro que tú preparaste para ellos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y usted levanta un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Quise colocarle como título a este mensaje: los milagros y las oportunidades. Los milagros y las oportunidades. ¿Y por qué le hablo acerca de las oportunidades que traen los milagros? Porque hay oportunidades que solo ocurren pocas veces en la vida. Inclusive hay un dicho que dice que las oportunidades son calvas. Yo no sé por qué discriminan tanto a las oportunidades, pero dan a entender que si uno no las agarra, ya después, cuando se vaya la oportunidad, ya uno no la puede tomar. Y me recuerda una historia que es muy cómica en mi vida, que me enseñó tristemente esta lección. Cuando yo era un adolescente, tenía 18, 19 años, estando en un congreso de misiones, estando en el segundo día, íbamos desde el martes hasta el sábado, conocí una muchacha que me llamó mucho la atención. Esa muchacha llegó y pareciera que el tiempo se hubiera paralizado cuando ella llegó. Cuando ella hablaba, mis ojos, que son bien chinitos y chiquitos, se abrían. Y yo dije: Dios mío, la mamá de mis hijos, me la trajiste. Padre Santo, yo la miraba y me acordaba de la Biblia. Yo decía, cuando la veía pasar, decía: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Yo decía: Padre, si tú me das la oportunidad, tú te quedas con el alma, yo me quedo con el cuerpo y me caso con ella para la eternidad, porque me enamoré profundamente. Pero yo tengo un defecto, y es que yo soy muy tímido. Soy muy tímido. Yo decía todos esos versículos en mi mente porque no era capaz ni siquiera de decirle un hola. Y pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, y yo ni siquiera podía entablar una conversación con ella, porque muero de timidez. Hasta que el viernes me decidí en la tarde y dije: si yo no hago algo, como las oportunidades son escasas en la vida, voy a perder mi oportunidad. Y yo le dije, ella se llamaba, ¿cómo le ponemos para que ustedes pues no la estalqueen? Juanita, Juanita. Yo le dije: Juanita, quiero esta noche invitarte a comer una hamburguesa. Y Juanita dijo: ¿en serio? Y esa noche fuimos a comer hamburguesa. Recuerdo que yo era joven y no tenía dinero, tenía 20,000 pesos en mi bolsillo. Tenía que regresarme de Bogotá y Ibagué con esos 20,000, echarle gasolina, cambiarle el aceite a la moto e invitarle a comer la hamburguesa a Juanita. Pero yo con fe me fui y, como un hombre generoso, le dije a ella: pida lo que quiera. Y para usted, caballero, un vaso de agua, por favor, que está haciendo mucho calor en Bogotá. Y ella pidió una hamburguesa, yo pedí un vasito con agua, y ella no se comía la hamburguesa. Y yo le dije: ¿por qué no te comes la hamburguesa? Y ella me dijo: no, lo que pasa es que estoy en ayuno, porque el Señor me está hablando mucho en estos días. Y se flechó más mi corazón. Yo dije: ay, hasta espiritual es ella. Y tomé esa hamburguesa y la guardé y le dije: ¿me podrías, con tal gentileza, ayudarme, acompañarme a cambiar el aceite de mi moto, de mi corcel? Oh, ella Dulcinea. Y ella me dijo: camine. Y nos fuimos a cambiar el aceite de la moto, cambiamos el aceite de la moto, pero yo no le hablaba de nada.
compromiso de que ella me gustaba, nada. Y recuerdo que ella tratando de romper el hielo en esa hora que estábamos en esa noche, cuando ya íbamos de regreso al lugar del evento, ella me hace la pregunta y me dice, Rubén, vamos en la moto, Rubén, ¿de dónde me agarro? Me dijo ella. ¿De dónde me agarro? Porque ella iba en la parte de atrás de la moto. Cuando ella me dijo eso, yo me bloqueé. La única neurona que yo tenía en mi cerebro empezó a saltar y ahí con unos platillos y el ratoncito empezó a correr y yo empecé a ponerme nervioso porque no sabía qué contestarle a ella. Y pasó 1 minuto, 2 minutos y yo nervioso sin saber qué contestar y ella vuelve y me pregunta, Rubén, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me cojo? Y yo así. Y la única palabra que se me vino a la mente le dije, cójase de la parrilla. No creo que sea necesario contar el resto de la historia, pero no me volvió a hablar, no me compartió su WhatsApp, ni su Instagram, ni nada, y nunca más la vi en la vida. Y ese día aprendí que las oportunidades ocurren pocas veces en la vida y que uno debe estar preparado para poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y la Biblia hoy nos enseña que Dios permite los milagros para que nosotros, sus hijos, aprovechemos esas grandes oportunidades. Dios va a usarte a ti en milagros para que tú aproveches grandes. No, están dormidos, están ni haciéndolo reír. Dios va a permitir que tú obres milagros para que tú aproveches grandes. Bueno, ahí sí los noto despiertos. ¿Y cuáles son las oportunidades que nos enseña este pasaje que acabamos de leer? La primera de ellas, la primera oportunidad que aprovechó el apóstol Pedro, la encuentro en el versículo 11. Cuando dice la escritura que teniendo asidos, abarrotados, empujados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que lo que yo descubro en este pasaje es que los milagros son una oportunidad para predicar el evangelio. La mejor oportunidad que tú tienes para hablar de Cristo a alguien que lo necesita es cuando hay un milagro. Por eso es que nosotros no solamente oramos por los milagros en la iglesia, ni tampoco les hemos enseñado a ustedes como iglesia que solo los pastores o líderes pueden hacer milagros, porque hay hermanos que creen y dicen, pastor, ore por mi sanidad, ore porque necesito pagar esta deuda, ore para que mi hijo se convierta, como dando a entender que Dios solamente utiliza a ciertas personas para hacer milagros. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos los que tienen fe y creen en Jesucristo tienen el poder para hacer milagros. Dígame, si ve que usted no lo cree, pero yo vengo a reafirmárselo. Todos aquellos, espere, no me aplauda, porque escuche lo que le estoy diciendo. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen poder para hacer milagros. ¿Cuántos creen aquí en el Señor Jesucristo? Entonces levante la mano y diga, yo tengo poder y autoridad para hacer milagros. Me vale más esa frase que un aplauso, porque yo quiero que usted entienda que Dios lo puede usar para orar por esa vecina. Dios lo puede usar para que cuando llueva deje llover y salga el sol. Dios lo puede usar para que se multiplique esos almuerzos que usted está vendiendo o que su vecina necesita vender. Dios lo puede usar en un milagro. Y como es natural, al ver un milagro sobrenatural,
las personas se empezaron a agolpar en el pórtico de Salomón. Vemos en el versículo que acabamos de leer. Y así como sucedió en Pentecostés, Pedro sacó provecho de la oportunidad propiciada por milagro y por la natural curiosidad humana, porque la gente vio a correr un milagro, y un milagro es como un accidente, llama la atención de las personas. Y por eso en el versículo 12 el apóstol Pablo dijo: aquí fue mi momento. Y dijo, empieza el versículo 12: varones judíos, varones israelitas. Esto da a entender que Pedro empezó a hablar un lenguaje judío, un lenguaje común, para que todos los oyentes puedan entender el milagro de una manera sencilla. ¿De una manera qué? ¿De una manera qué? Por acá no escuché. ¿De una manera qué? ¿Cómo así? Mire, es que algunas veces nosotros no somos tan claros al explicar un milagro y perdemos la oportunidad de evangelizar, porque muchas veces tratamos de inventar palabras que quizá los que están preguntando ni siquiera entienden. Y hay veces le dicen a usted: mire, ¿por qué no me ayuda a orar por esto? Y usted con fe ora y Dios lo usa y hoy un milagro, y usted empieza a decir: lo que pasa es que así como sucedió en el tiempo del exilio y del preexilio, y así como las cosas están pasando, y el cosmos, y la palabra revelada, y la palabra rema, y la palabra Jesús, y la otra persona: ¿de qué me está hablando este señor? Porque hay un lenguaje que es cristiano que nosotros entendemos. Amén. Si ve que usted me contesta amén, pero usted va donde un inconverso y le dice amén, se persina. Y Pedro entendió que era el momento exacto para contar lo que había ocurrido con el cojo de una manera que, tan atentos al mensaje, de una manera que sencilla, fácil. Así que un milagro es el momento para que usted hable, es una clara oportunidad para explicar de manera sencilla a las personas que hay un Dios que se interesa por el bienestar de nosotros y que ese Dios quiere tener una relación íntima con nosotros y que puede salvarnos del peor mal que nos rodea, y es el pecado de la condenación. Mire, algunas veces Dios hace milagros para llamarnos a cuentas. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen: pastor, lo que pasa es que yo iba en mi carro y se me atravesó una tractomula, y después vino una mula y casi me cae encima y se llevó la mitad del carro. Y usted y yo debemos tener el discernimiento para explicar ese milagro y explicar y decirle: mira, eso te pasó en tu vida, número uno, porque Dios es bueno, pero también porque Dios desea que tú te pongas a cuenta. Me he dado cuenta que estás alejado de Dios. Hay veces cuántas mamás oran por sus hijos y Dios les salva la vida, y las mamitas no ven la oportunidad de explicar lo que está pasando y dicen: sí, es que Dios te salvó la vida porque yo oro mucho tiempo por ti. ¿Eso qué es? Un milagro es la oportunidad para decirle a tu hijo: hijo, yo estoy orando por ti porque me he dado cuenta que esto y esto. Otras veces Dios trae milagros de provisión a nuestra vida, y muchas veces esos milagros ocurren porque somos malos administradores, porque nos metemos en cosas, en deudas, en pirámides, en préstamos, en sociedades que no nos convienen, y Dios usa una manera poderosa para proveer y decimos: ay, gracias a Dios ocurrió esto. No, es la oportunidad perfecta para que nosotros podamos explicarle a la persona que así como tomamos malas decisiones, Dios espera que tomemos buenas decisiones para proveernos y para cambiarnos el destino.
Así que, mi amado hermano, los milagros son una oportunidad para predicar el evangelio. Número 2, según el pasaje, si me acompaña al versículo 13, nos damos cuenta de la segunda oportunidad que vio el apóstol Pedro. Dice el versículo 13 del capítulo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La segunda oportunidad que yo veo cuando ocurre un milagro es la oportunidad para exaltar a Jesús. ¿La oportunidad para qué? Para exaltar a Jesús. Mire, en el pasaje que acabamos de leer, Pedro y Juan van a orar como es de costumbre en su diario vivir, y este hombre les extiende la mano tratando de pedir una limosna, y Pedro y Pablo hicieron como algunos en la hora de la ofrenda. ¿Y qué le damos? Como hoy una señora me quedó mirando así con un letrerito y yo no tengo, y me hacía cara. Yo no, pero es que de verdad no tengo. ¿Tienen X, señora? Y ese señor, hasta que Pedro entendió y dijo, mírame, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, cesa. Y este hombre lo tomó de la mano y caminó el paralítico, y Pedro aminora la parte operada por Juan y por él mismo, y en cambio enfatiza el poder de Jesús, de quien es el único que puede salir poder para hacer milagros. Pedro hubiera dicho, claro, es que yo soy apóstol, ¿cómo no va a ocurrir un milagro? O Pedro hubiera podido haber dicho, no, es que yo ayuno tanto que ya mire los milagros que hago. No, Pedro dijo, es la oportunidad para darle la gloria ¿a quién? A Jesús. Y lastimosamente hay milagros que Dios hace, pero que usted y yo nos robamos el crédito. Hay milagros que Dios hace en la familia y usted dice, es que como yo soy tan buen padre, tan buen administrador, es que como yo, y Dios no desea eso. En el libro de Juan, capítulo 3, me gusta mucho el ejemplo de Juan el Bautista. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 25. Mire lo que dice, entonces, libro de Juan, capítulo 3, versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vuelva a decir ese versículo conmigo. 1, 2 y 3. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. ¿Qué significa esto? Que nadie de nosotros puede orar un milagro y que ocurra si primero no viene ¿de dónde? Del cielo. Si no, no sería un milagro. Si nosotros pudiéramos hacerlo, pues no necesitaríamos de un milagro. Pero mire lo que está diciendo Juan el Bautista. Nadie puede hacer nada acá en la tierra si primero no viene ¿de dónde? Del cielo. Pero dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. Creo que es una lección que hay que aprender. Diga conmigo, yo no soy el Cristo. Otra vez. Pero dígalo fuerte. Es una lección que hay que aprender en la vida. Yo no soy. De mí no puede salir poder.
De mí no pueden salir tantas ideas extraordinarias que solamente Dios me puede dar. Yo no soy el Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo Juan, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy un Cristo, pero soy un ¿qué? Un enviado. Y termina diciendo Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y lea conmigo el versículo 30. 1, 2 y 3. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo me. Quiero hacer aquí un paréntesis grande. Hay personas que se molestan cuando Dios hace milagros. Como el Grinch, que es el que se molesta cuando la gente celebra Navidad. Así mismo hay cristianos, voy a usar un término tolimense, que se colinean cuando Dios hace. Hay papás que se molestan porque Dios le contesta a los hijos y el hijo orando con fe y dice, no, es que yo soy el único que se lo puede dar, pero no se lo merece. Y va Dios y se lo da y se ponen bravos, se molestan. Hay hermanos en la iglesia que como tienen celos unos de otros dicen, ay, mire Dios cómo usa eso. Eso ni debió ser de Dios. Eso fue la oración de tal persona. No, mire lo que está diciendo Juan el Bautista. Cuando su mejor amigo se casó, ¿usted se casó con la esposa o con el esposo de él? ¿Quién se casó? Él. ¿Pero qué hizo usted? Se alegró. ¿Cuántos nos gozamos cuando se casaron nuestros amigos? ¿Cierto? ¿Cuántos se gozaron cuando me casé yo? Unos se pusieron bravos, pero la mayoría uno se alegra. Porque es necesario que yo me alegre de los milagros que hace Jesús. Creo que debemos reflexionar en nuestro corazón. Nosotros no somos el Cristo. Dios puede hacer un milagro cuando Él quiera, como Él quiera y como a Él le plazca. Así que mi amado hermano, es necesario que nosotros menguemos para que Jesús crezca. Todo milagro es una oportunidad para exaltar a Jesús. Quiero cerrar este texto con una advertencia, este punto. Y la advertencia la encontramos en Isaías 48:11. Isaías 48:11. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios así: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra, ¿no la qué? Daré. A Dios no le gusta compartir la gloria. A Dios no le gusta compartir la honra. No se deje distraer del efecto del milagro. Cada milagro nos debe llevar a la persona de Jesús. Tampoco se deje tentar por tomar el lugar que le corresponde a Dios. Nosotros somos solamente instrumentos para que el magnífico poder de Jesús haga un milagro. Así que le voy a invitar a que haga una corta oración conmigo. Cierre sus ojos por un momento y haga esta oración conmigo. Diga así: Jesús, no, pero que se escuche. Diga conmigo: Jesús, jamás quiero ocupar tu lugar. Tú eres el verdadero hacedor de milagros. Yo no puedo y tú sí puedo. Yo no soy el Cristo, pero tú eres el Todopoderoso. Ahora abra los ojos. ¿Qué se acabó de comprometer con Cristo? Que usted va ¿a qué? A exaltarlo a Él cuando haya un milagro. Levante su manito derecha por un momento. Ahora yo voy a hacer una oración por usted. Padre, que en esas manos hayan milagros.
de multiplicación, de sanidad. Que a través de esa boca haya palabra de ciencia, palabra de sabiduría, Señor. Que en esas manos haya multiplicación, Padre Santo. Que en esas manos hayan milagros creativos, pero que jamás se lleve, mi hermano, tu gloria, sino que tú seas el Cristo que es poderoso. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Y quiero cerrar con la tercera oportunidad, que nos muestra el autor del libro de los Hechos. Y es que los milagros son la oportunidad de sembrar el arrepentimiento. Los milagros son la oportunidad de sembrar ¿el qué? El arrepentimiento. Y si volvemos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, mire qué palabras tan profundas que el apóstol Pedro declara. Dice Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro quería hacer entender que los judíos eran culpables de la muerte de Jesús. Y él dijo que eran culpables por dos motivos. Número uno, porque ellos lo entregaron. Porque ellos, cuando estaba Barrabás, dijeron: suéltenos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? ¿Qué dijo el pueblo? Crucifíquenlo. Es decir, que el pueblo era culpable. Y eso también es una verdad del evangelio. Yo soy culpable de que Cristo fuera crucificado. ¿Por qué? Porque Él fue a tomar mi lugar. ¿Quién merecía ser muerto por los pecados? Yo. Entonces Pedro les está diciendo: ustedes son culpables porque ustedes lo llevaron hasta la cruz, pero también hay otros culpables allí, y son los que son culpables por omisión. Es decir, los que no hicieron nada para que Jesús no fuera crucificado. Por ejemplo, los otros apóstoles, ¿dónde estaban cuando Jesús fue crucificado? No se sabe. El único apóstol que acompañó a Jesús el día de la crucifixión, ¿cuál fue? Juan. ¿Y los otros 11 dónde estaban? Avergonzados, escondidos, incluyendo aquel que está predicando. Es decir, Pedro estaba diciendo: ustedes son culpables, ¿pero qué? Yo también soy culpable. Porque la palabra de Dios dice que quien niegue delante de los hombres a Jesús, él también lo va a negar en el día postrero. Por eso, de los únicos apóstoles que no murieron de manera cruel, ¿cuál fue? Juan. Juan murió de viejo, de anciano. ¿Por qué? Porque fue capaz de ir hasta el final con Cristo. ¿Cuántos son capaces de ir hasta la muerte con Cristo? Sin importar lo que pase. Usted no niegue la fe, usted no niegue. Pero cada vez que hay un milagro, ese milagro puede recordarnos que Dios tiene poder, pero también nos recuerda que nuestro corazón puede ser tan duro de no creer en Jesús. Y recordemos que el arrepentimiento bíblico significa la determinación voluntaria y activa de abandonar actitudes y comportamientos pecaminosos y volverse a Dios con todo el corazón. No solamente basta creer en Él, sino que hay que entregarle la vida entera y abandonar todo camino de pecado para entregarnos a Él y vivir una vida de santidad. Así que yo no le estoy hablando que un milagro solamente es para los inconversos. No, gloria a Dios cuando usted ora por un incrédulo y eso lo lleva al arrepentimiento. Muchas veces Dios también utiliza los milagros en mi vida para recordarme que mi corazón está duro, que mi corazón está seco,
que mi corazón no quiere saber nada de Dios. Y se lo digo por experiencia propia. Hay temporadas en mi vida en que estoy tan reseco, en que digo, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero buscarlo, estoy decepcionado de la vida. Y en esos momentos viene Dios y hace un milagro en mi vida que yo digo, wow, yo no lo merezco. Es más, si Dios me hubiera examinado el corazón, me hubiera destruido y no me hubiera dado un milagro. Pero Él es tan bueno que utiliza los milagros para decirme, Rubén, estás alejado de mí, estás con tu corazón endurecido, no te desvíes, yo quiero amarte. Y yo siento que esta noche el Señor va a hacer un milagro en tu vida, en tu familia, para que tú te vuelvas a Él, para que tú te regreses y, como dijo el apóstol, para que tú tengas también tiempos, temporadas de refrigerio espiritual. ¿Qué es refrigerio espiritual? Es cuando tú estás reseco, cuando tú no quieres orar, cuando a ti te vale lo mismo estar con Dios o no. Dios hace milagros para que tú vuelvas a estar con Él. Y por eso quiero invitarte que te coloques sobre tus pies, porque vamos a orar por milagros en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que Él haga lo que quiera hacer y lo que usted con su fe le pueda pedir. Pero en esta noche quiero invitarte de todo corazón a que no dejes pasar las oportunidades que traen los milagros. Número 1, la oportunidad de predicar el evangelio. Número 2, la oportunidad de exaltar y darle la gloria ¿a quién? A Jesús. Y número 3, la oportunidad de sembrar arrepentimiento, ya sea en la vida del incrédulo o en la vida de nosotros que nos hemos alejado de Él. Cierre sus ojos por un momento. Y allí permita que el Espíritu Santo ministre por unos momentos su vida. Antes de abrir tu boca para pedirle algo a Dios, para pedir tu milagro, dile: Señor, yo estoy aquí por ti. Yo no estoy aquí por un milagro. Yo no estoy aquí para que hagas algo. Yo estoy aquí porque quiero estar cerca de ti, porque quiero amarte.